¿Qué les parece? ¿Puede Dios en este tiempo obrar con milagros? Sí, claro que sí. Pero el milagro más grande que puede Dios hacer es lo que puede hacer dentro de ti. Por eso el tema se llama ceder o no ceder. El hombre tiene una parte en el plan de salvación, no salvar. El hombre no se puede salvar a sí mismo, no. Pero el hombre sí puede permitir que Dios lo salve. ¿Están escuchando? Y hay un solo amén. El hombre puede permitir que Dios lo salve, porque depende de lo que tú decidas, de cada decisión. En esta mañana vamos a ver dos casos importantes en la Biblia. Son completamente contrarios, son completamente distintos. Lo único que tienen estos casos en común es que los dos son pecadores. Pregunto, ¿hay alguno que no es pecador aquí? Ahora vamos a ver qué dos pecadores y qué respuestas, cómo respondieron a la salvación de Cristo. Por eso, si en esta mañana, antes de comenzar, tú tienes algo que arreglar con Dios, no esperes. El tiempo es muy corto. Las cosas van muy a prisa. Los acontecimientos van a ser rápidos por amor a los escogidos. Los acontecimientos que vendrán serán terribles, pero Dios protegerá a su pueblo como protegió a este hombre. Cuando pase por el fuego, no va a morir nadie que Dios no permita que muera. Y si alguno muere ante el cierre de la gracia, será para testimonio a otros. Pero Dios sabe que podrá pasar la prueba. Así que no temáis. Dios está al control. Vamos a comenzar. Hoy estaremos hablando de los dos casos, como les dije. Y el primer caso es el de Balaam. ¿Quién era esta persona? ¿Qué papel jugó con el pueblo de Dios? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué camino tomó y cuál fue su destino? Porque ya sabemos que hay algunos que están sellados para muerte eterna o para vida eterna. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. Todavía se está corriendo la carrera de la fe, la batalla de la fe. Y ojalá que podamos decir como Pablo, he corrido la buena batalla, estoy por ser sacrificado, pero he corrido la buena batalla de la fe. Tengo fe en el Señor en su venida, dice Pablo. Así que Dios quiera que podamos consagrarnos y no tomar en vano la palabra del Señor. La palabra tiene dos objetivos. Una, convertir el corazón, o la otra, que la persona se vea condenada porque no vivió conforme a la palabra. Por eso es una espada cortante. Y yo trabajé en medicina. Y cuando veíamos a un enfermo con un cáncer de pulmón, ahí el médico cortaba y sacaba y extirpaba aquello que hacía que la persona, evitara que la persona muriera por ese cáncer. Así hace Dios con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Elena White en Camino a Cristo, qué es lo que hace el Señor cuando cedemos y abrimos nuestro corazón al Señor. ¿Recuerdan el tema cómo se llama? No quiero que lo olviden. Ceder o no ceder. Balaam dice, Balaam había una vez sido bueno, Balaam, y profeta de Dios. En el pasado había sido bueno y profeta de Dios. Pero había apostatado y se había entregado a la avaricia, no obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender que una persona apostata está viviendo una vida de apostasía y todavía se cree que está en Dios? ¿Es terrible esa condición o no? ¿Es más terrible que estar perdido o no? ¿Por qué? Porque el que está perdido sabe que está perdido y necesita de Cristo, ¿verdad, Betty? Pero el que no está perdido, el que está perdido pero no lo sabe, como Balaam, que estaba jugando entre dos aguas, ¿se puede servir a dos señores en cuanto a la vida cristiana? Dice el Señor que no. Por lo tanto, es muy en serio lo que estaba pasando con Balaam y puede pasar con cualquiera de nosotros. Vamos a ver cómo Satanás juega con nuestras tendencias y cómo el enemigo quiere que tú cedas y Cristo quiere que tú cedas. Pero hay una diferencia, que Cristo, como caballero celestial, pide permiso para entrar al corazón, pero Satanás no. Y por eso, esa es una parte en la que el ser humano tiene que perder. ¿Por qué? El enemigo entra sin permiso, quiere atacarte. ¿Por qué cosa? Por tus debilidades y las mías.
En este tema yo voy a hablar de ti en forma personal, en forma singular, porque la salvación no es en grupo. Cuando hable, me estoy incluyendo, aunque te diga a ti, me estoy incluyendo a mí también. Pero voy a hablar en términos personal, como Cristo habla con nosotros. Dice también que no ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Era consciente de lo que Dios había hecho por Israel. Y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores. ¿Qué había pasado? Balac quería, rey moabita, junto con sus príncipes, quería que Balaam maldijera al pueblo. Le estoy leyendo un poco porque hay muchos de los visitas que están aquí que no conocen la historia. Otros sí. Y dieron su recado, sabía que muy bien que debía rehusar los presentes de Balac. Eso lo sabía Balaam. ¿Saben muchas personas, saben muchos cristianos de la Biblia y saben lo que es bueno y lo que es malo? ¿Como Balaam? Sí, lo saben. Y debían despedir a los embajadores inmediatamente. Pero se aventuró a jugar con la tentación. Delicado esto. Cuando nos aventuramos a jugar, cuando tú te aventuras a jugar con la tentación, que sabes que es malo lo que viene sobre ti, sabes que las consecuencias que vienen sobre ese pecado, pero seguimos aventurándonos a jugar. Pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, terrible, jugó con el pecado y les dijo que no podía darles una respuesta decisiva antes de consultar al Señor. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Entonces, ¿por qué estaba jugando con esta tentación? Porque había algo que Satanás sabía que tenía, una debilidad que tenía Balaam. Vamos a averiguar cuál. Dios estaba de parte de ellos y siempre que fueran fieles. ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son las condiciones de las promesas sobre las cuales Dios te quiere proteger y bendecir? Tu fidelidad es la mía. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros conocemos a Dios. No es como aquellos que no lo conocen. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? Y jugamos con el pecado. Terrible condición. Dice, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Siempre que se mantuvieran, ¿cómo? Fieles. Ahí están los caminos de Cristo. Dice, pero, y estoy en letras negras, algo muy importante, pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores. ¿Qué hace Satanás? Juega contigo, con tus sentimientos, con tus debilidades, con las mías, ¿verdad? Dice, el que tú bendigas, le dijeron, el que tú bendigas será bendito y el que maldigas, maldito se quedará. Y el soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Pregunto, ¿sabía Satanás que Balaam era codicioso? Si Balaam no hubiera sido codicioso, ¿Satanás lo hubiera atacado con esa tentación? Para nada. Pero Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y dice, y el soborno de los regalos costosos, ¿verdad? Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos y luego, aunque profesando obedecer estrictamente a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac en dos aguas. No puedo estar en dos aguas y salvarme en dos aguas. Tengo que abrir mi corazón, tengo que ceder a Dios y evitar lo que sé que es mi debilidad. No puedo, una persona que según AAA, Alcohólicos Anónimos, una persona que ha tomado bebida y que está dejando la bebida, no puede sentarse con bebedores. ¿Por qué? Porque por lógica, hasta la tentación no puede decir, ay, yo no bebo ya, yo tengo tremenda fuerza, yo tengo tremendo poder, veo la bebida y no pasa nada. No puede. Yo sí, porque yo no soy bebedor, ni tú tampoco. Entonces, el que sabe que la tentación esa es difícil, no te acerques a la tentación. Balaam, ¿cuál fue su primer error? Entrar en concubinato, en componenda, dice la Biblia, con el pecado. ¿Saben qué más hizo Balaam? Cuando Balac, rey de los moabitas, vio a Balaam que Balaam no venía a su llamado para maldecir a Israel, interpretó, Balac, que Balaam
quería más riqueza y Balac le manda a decir con los príncipes que lo honraría en gran manera. Imagínense ustedes, cuando él pensó que más dinero y que más riqueza iba a tener, su codicia más se fortaleció. Y Balac le manda a decir con los príncipes que lo honraría en gran manera. Entonces Dios se le aparece esa noche y dice que él iría, pero que diría las palabras que Dios le diría, le indicaría. Algo más sucedió. Vamos a entrar al número 22, 21 al 35. Ahora estábamos leyendo el Camino de Cristo. Ahora vamos a entrar, Patriarcas y Profetas, disculpen. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. Dice Números 22, 21 al 35. Vamos a leer un poquito para poder entender todo lo que sucedió aquí. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. El ángel de Jehová, Cristo, estaba allí con su espada, ¿cómo? Desnuda en su mano. Lo iba a matar. Escuchen. Iba pues él montado en su asna. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en sus sendas de viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. La volvió a golpear. Y el asna le estaba salvando, ¿qué? La vida. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. No quería caminar más. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me azotas estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y Balaam no sabía que quien tenía la espada de verdad, ¿quién era? El ángel. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre el rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Una pregunta: cuando jugamos entre 2 aguas, cuando el enemigo está haciendo con nosotros lo que quiere, y cuando nosotros estamos en nuestro gusto, porque nos gusta el pecado, la naturaleza del hombre es tendencia al pecado. El único que puede hacer que aborrezcamos el pecado es Dios. ¿Cuándo? Cuando yo cedo a la influencia del Espíritu en mi corazón. Estoy repitiendo lo mismo porque esto es la base de lo que el hombre tiene que hacer. Ya la obra de Dios ha sido hecha completa. El hombre es el que tiene que responder ante la salvación. Somos tú y yo los responsables ante esta salvación. ¿Cómo vamos a responder ante ella? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría viva. Wow. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. ¿Será que Balaam estaba arrepentido? ¿Ustedes creen que Balaam estaba arrepentido? Vamos a dejar que la historia nos diga si de verdad Balaam estaba arrepentido. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, 419.4 o capítulo 40 de Patriarcas y Profetas. Ahí pueden leer la historia de Balaam,
mejor en la casa hoy en la tarde, hoy sábado, y dijo Balaam, la compensación de su vida, Balaam debió la compensación de su vida al pobre animal, la conservación de su vida al pobre animal, tan cruelmente tratado por él. El hombre que alegaba ser profeta del Señor, el que declaraba ser varón de ojos abiertos. ¿Cómo? Balaam declaraba ser varón de ojos abiertos. Pregunto, ¿los tenía abiertos, verdad? ¿Espiritualmente lo tenemos abierto cuando estamos cayendo en las cosas de Satanás? Es terrible la condición del hombre, ¿verdad? Es terrible la situación que tenemos con el pecado. Es terrible que seguimos oyendo sábado tras sábado y sábado tras sábado. Ten cuidado con el pecado. Ten cuidado, conságrate. Y el tiempo pasa y pasa y pasa, como pasó el tiempo para Balaam. Vamos a ver qué sucedió con él. Y dice Elena que también él decía que vio la visión del Omnipotente. Estaba tan cegado por la codicia y la ambición que no pudo discernir al ángel de Dios que era visible para su bestia. La bestia lo podía ver, pero el hombre que decía ser hombre de Dios no la podía ver. Triste condición nuestra. Por eso vamos a ver después el otro personaje que decía que Dios hiciera en él. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pero dice la Biblia en 2 Corintios 4, del 3 al 4, miren qué texto tan importante, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo va a tratar de cegar tu entendimiento. Quiere decir que por nuestro medio nosotros no podemos batallar esta batalla, luchar esta batalla. Esta batalla solo la puede luchar aquel que se aferra a Cristo. Aquel que abre su corazón de verdad y le dice al Señor lo que le gusta. Una vez yo, y con nosotros está el pastor Arrebato, Francisco Arrebato, bendiciones pastor. Fue un gusto darle un abrazo afuera después de tantos años, hacía unos cuantos años que no nos veíamos. Y yo estaba oyendo, pastor, allá en Cuba, un testimonio de una persona, de un pastor, y me quedé impactado. Yo estaba recién convertido. Y él decía esto, y eso nunca se me ha olvidado. Ya han pasado, yo creo que 20 años. Y él decía, dile a Dios lo que te gusta. ¿Cómo? Sí. Usted sabe lo que es decirle al creador del universo, Señor, a mí me gusta esto malo, pero con detalles. Porque a Dios se le habla ¿cómo? Con franqueza. O Dios no conoce. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú le dices al Señor, a mí me gusta esto, quítamelo. El Señor entonces está recibiendo el permiso que él como Dios soberano, es lo único que no puede pasar por arriba de eso. Es el único, él no tiene, él en su amor y en su soberanía no puede pasar por arriba de tu decisión. Mire qué clase de amor y qué clase de respeto. Qué clase de caballero, ¿eh? Wow. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a veces jugamos con el pecado como Balaam y tenemos que tener mucho cuidado. Miren las consecuencias. ¿Cómo hubiesen cambiado las cosas para el destino eterno de este hombre? Si Balaam hubiera estado dispuesto a aceptar la luz, dice Elena, que Dios le había dado, habría cumplido su palabra e inmediatamente habría cortado toda relación con Moab, con el rey. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el pecado inmediatamente que llega? Córtalo, porque inmediatamente que entre a la habitación donde Dios quiere habitar, ya no tienes fuerza. Cuando tú cedes y entró eso a tu cabeza, ya no están las palomas dando vuelta en tu cabeza. ¿Ya están dónde? En tu mente. Y eso ya tiene dominio sobre ti. Tienes que cortar la primera invitación, la tentación, que es la invitación, debes cortarla. Ahí tiene Dios el poder si tú se lo das. Y si tú haces esa decisión, Dios te va a dar el poder para vencer la tentación. Pero si cedes y abres la puerta, si cedes para mal, Dios no puede hacer nada por ti. Porque tú le has dado permiso y Él va a respetar tu decisión. ¿Comprenden ahora cómo juega este capítulo 3 del Camino a Cristo? Y vamos a seguir escuchándolo.
es muy importante más que mi palabra. Dice además, no hubiera presumido ya más de la misericordia de Dios. Presunción no es fe. La fe está basada en una obediencia por amor. Esa es la verdadera fe. Confianza en las promesas del Señor y entrega total a su voluntad. Esa es la verdadera fe. Lo otro es presunción. Dice, sino que habría vuelto hacia él con profundo arrepentimiento. ¿Ven? No se había arrepentido cuando le dijo, perdóname porque he pecado contra ti. Es como el niño que está diciendo a la madre, perdóname por lo que hice. ¿Pero qué es lo que está diciéndome? No me castigues. No le está diciendo, quiero que borres mi rebelión y yo no quiero volver a pecar más. No me castigo. Está viendo las consecuencias. Por eso es que él dijo, perdóname porque he pecado contra ti. Porque había visto las consecuencias. Venía la muerte sobre él. Dice, y aquí está el problema, pero Balaam amaba el salario de su iniquidad y estaba resuelto a obtenerlo a todo trance, le costara lo que le costara, aún la vida. Tristemente, ¿verdad? Tristemente, que vivamos en este mundo, que vivamos para al final perdemos la vida, cuando todo está garantizado. La eternidad está garantizada. El Dios maravilloso que habita en los cielos quiere estar contigo para siempre. Quiere en esta tierra poner su reino. Quiere que tú estés con Él. Quieres que camine con Él por la eternidad. Quieres que disfrutes la verdadera creación, la original, no la distorsionada, no la destruida. Que cada vez que vemos un agua que entra a un pueblo y acaba y arrasa y mata a las personas. Aún la ciudad de Nueva York, personas muriendo en los sótanos. Hermanos, y que vivamos por gusto sufriendo en esta tierra, cuando la salvación la tenemos al alcance de nuestra decisión de que el corazón ceda y le entreguemos el corazón al Señor totalmente, incondicionalmente. Dice una reflexión, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que lo bendijo delante del rey Balac. Pero Dios siempre cuida de sus hijos con tierno amor, pero aquí no termina las malas decisiones de Balaam. Algo peor hizo Balaam. Después de llegar a su casa, dice que el Espíritu de Dios lo abandonó, porque lo estaba usando para bendecir a Israel. ¿Puede Dios bendecir a cualquiera a través de cualquiera? Sí. Pero si ese depósito no está consagrado, no va a estar siempre bendecido. ¿Y saben qué pasó? Balaam le dio una idea mejor a Balac, al rey Balac. Sabía Balac y Balaam sabían, aún el pueblo de Israel sabía, como nosotros sabemos, que sin fidelidad estamos obstruyendo, ¿qué cosa? La bendición de Dios. ¿Y qué hizo Balaam? Pensó en una estrategia para que Dios pudiera maldecir al pueblo o no lo bendijera o le retirara su protección. Solo había un método: hacer pecar al pueblo. ¿Y qué hizo Balaam? Introdujo mujeres paganas, mujeres cananeas dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Se entró entonces la adoración a Moloc, la adoración a todos los dioses. Hoy en día se ha descubierto en zona de Jerusalén lugares donde se sacrificaron hijos en el mismo Jerusalén. Se sacrificaron a Moloc, hasta Tes, a este dios, a muchos dioses. Ahora, ¿qué sucedió con Balaam? Para terminar la historia de Balaam y poder pasar al otro personaje que vamos a ver, que también era un pecador, como dije. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios. Y aquí me voy a detener. ¿Qué es lo primero que quiere Satanás contigo? ¿Es separarte de quién? De Dios. ¿Por qué? A ver, ¿hay algún hermano que me diga por qué? ¿Por qué es importante, Satanás, separarte de Dios? ¿Por qué? Dice Cristo que separado de mí nada podéis. Lo tengo aquí anotado. Lo tengo aquí anotado. Ese fue el mismo texto que me vino a la mente. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Porque el poder y la fuerza para vencer el pecado que mora en mí, ¿está dónde? Radica en Dios. Ahora, ¿la decisión de quién es? La decisión de abrir el corazón o no ceder
Por eso el título del tema es ceder o no ceder. Y vamos a entrar a un párrafo de Elena de White importantísimo. Pero más adelante dice: Balaam presenció el éxito de su plan diabólico. Vio cómo caía la maldición de Dios sobre su pueblo y como millares eran víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina que castigó el pecado de Israel no dejó escapar a los tentadores. ¿Cómo? Israel pecó, ¿verdad? ¿Y sabe por qué fue castigado Israel? Porque Israel sabía que no se podía unir con mujeres paganas. Pero los tentadores, los que invitaron a esas familias y a esos hombres a mezclarse con estas mujeres paganas, Balac y Balaam fueron destruidos. Y miren lo que dijo el pensamiento último de Balaam. Escuchen: que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. Pero no había escogido la vida de los rectos y tuvo el destino de los enemigos de Dios. ¿Cómo? Que muera yo la muerte de los rectos cuando yo no he vivido la vida de los rectos. ¿Ven lo delicado de las decisiones? Si Balaam no vivió una vida de los rectos, ¿cómo puede morir la vida de los rectos? ¿Cómo puede morir la muerte de los rectos? Mejor dicho, tenemos que vivir una vida recta para cuando llegue la muerte, ¿qué pase? Muramos una vida como mueren los justos y los rectos en nuestras decisiones. Dios nos ayude a que tomemos esa decisión ahora. Ahora vamos a pasar, veremos la vida de alguien más que se equivocó también. Sí, fue pecador como Balaam, pero hubo una diferencia: David. No les voy a hablar mucho de David, solo les voy a decir que David fue llamado por Dios. Sí, David fue llamado por Dios. David no se apuró para coger el reinado. ¿Esperó cómo? En Dios. Esperó que Dios le diera el reinado. Cuando quedó un hijo de Saúl, él no intentó quitarlo. No, ese dijo: si Dios me quiere que yo sea rey, yo voy a esperar que me ponga. Eso se lo había olvidado a Abraham. Si Dios quiere que yo tenga hijos, yo voy a esperar que me lo dé. No, voy a buscar a Sara. A Sara le voy a buscar un ayudante para que tenga un hijo. No, David no hizo eso. ¿David qué hizo? Esperó porque llegara el momento en que Dios lo pusiera como rey. Pero cuando David llegó a estar como rey y en su reinado estaba cómodo y tranquilo y estaba ocioso arriba del palacio, David cayó ¿cómo? En adulterio, codiciando a una mujer. Pero también David cayó cuando, no voy a mencionar a la mujer porque lo que me interesa es el acto de David. Ni voy a mencionar al hombre que mató a David. Mató a un hombre, ¿qué era ese hombre? Humilde, fiel y un hombre justo. Porque no se fue a dormir con su esposa mientras que el pueblo de Israel estaba allí en la batalla. David cayó muy feo, muy feo. Pero David tuvo algo muy diferente que Balaam. David rectificó y su rectificación fue profunda, fue sincera, fue real, Diana. Fue una decisión de entregar su vida a Dios, rectificando el error, lo que no hizo Balaam. ¿Qué diferencia? Tenemos dos caminos. ¿Habrá otro camino? Hermanos, no hay otro camino. O cedemos a la influencia del Espíritu Santo para que Él nos lleve de victoria en victoria, transformando nuestro carácter lentamente, arrancándonos lentamente aquellas cosas que debemos mejorar, o escogemos no ceder y el enemigo, aunque tú no le des permiso, va a entrar a tu vida. Es una decisión que debes tomar hoy. El tiempo se acerca de la venida de Jesús. Hoy, David era un hombre de Dios, como también Balaam lo había sido antes. Cuando cayó David, se levantó. David se levantó. Vamos ahora a leer el Salmo 51 del 1 al 12 y vamos a sacarle a ese salmo algunos detalles importantes para nuestra vida cristiana. ¿Me acompaña? Vamos a leerlo y vamos a sacarle algo importante para nuestra vida. Necesitamos fortalecernos como pueblo. Y no podemos andar con paños tibios. Tenemos que hablar claro.
Necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. No creo que haya alguien aquí que pueda levantar su mano y diga, yo no necesito ya, yo estoy bien. Todos tenemos que cada día buscar de Dios y consagrarnos. Por eso es para todo el que está conectado a internet, como para los que estamos acá. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo estaría David destruido? Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el hombre, el ser humano, el cristiano? Reconocer sus errores. No los tapes, no estés mirando al otro para sentirte bien porque el otro está cayendo más que tú. Cuidado, reconoce tus rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Cuando tú te sientes mal porque tu pecado está delante de ti, dale gracias a Dios porque todavía el Espíritu de Dios te está amonestando. Te está diciendo, no puedes seguir como vas. Levántate en mi nombre. Dice David también, contra ti solo he pecado. Todo pecado que hayamos hecho contra alguien, ¿es contra quién? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque Dios lo ve todo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro. ¿Por puro dónde? En tu juicio. Voy a hacer una pausa aquí, un paréntesis. Abro el paréntesis. Yo estoy escribiendo a las personas por YouTube, personas que están saliendo en videos hablando sobre, lo he explicado otras veces acá, sobre el sábado o cualquier tergiversación. Eso se llama Babilonia, cuando hay confusión. Y hay una tremenda confusión en las redes sociales con la palabra de Dios. Y he empezado el ministerio hace tiempo, unos 200 y pico personas le he respondido. Y hay una muchacha, ponen un video de una muchacha y un muchacho en una universidad con un moderador en el medio. El muchacho es cristiano y la muchacha no es cristiana. Y yo le puse a ellos algunas cositas. Le puse a los que estaban escribiendo ahí, porque en Europa, yo viví en Europa y sé que en Europa es muy frío el evangelio. Y yo les ponía, puedes negar a Cristo, pero Él te sigue buscando. Puedes negar a Cristo, lo puedes negar, pero Él sigue siendo Dios. Puedes negar a Cristo, pero Él te sigue cada día para convencerte que Él está presente. Puedes negar a Cristo, pero todas las cosas creadas, como dice la palabra de Dios en Romanos, dan evidencia de su existencia. Puedes negar a Cristo, sí, lo puedes negar, pero eso no puede evitar que un día Él venga. Puedes negar a Cristo, le puse, puedes negar a Cristo, pero Él te creó, no la evolución, porque ya habla mucho de la evolución. Y así muchas cosas le fui poniendo. Y ahí empezaron a responderme 7 u 8 sobre la negación de que Dios no existe, que todo eso es un cuento, que es un... No, usa una palabra, Dios es un... cuando tú le das un medicamento a una persona y no es un medicamento. Un placebo. Lo usaba mucho yo en España con una viejita que le daba una píldora para que durmiera y era azúcar y me decía, tremenda pastilla, como he descansado. Dios no es un placebo. Donde yo pienso que Dios existe, pero no existe, entonces me calmo. Eso no es el placebo espiritual. Dios es real. Dios nos ama. Su amor es grande. No puedes salir con la estima propia por el suelo, porque tienes un Dios grande que puede. Aunque te veas enfermo, aunque te veas debilitado, el que esté allí en una cama viéndome, Dios te ama y no va a cambiar. Él sigue amándote. Dice David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado golpea hasta el interior. Puede crear úlceras. Cuando estás triste puedes crear una segregación de una glándula en el estómago que puede hasta hacerte un hueco en el estómago, en las paredes del estómago, de la tristeza. Pero Dios quiere que tú seas alegre. Dice, seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Eso es lo que hace el Señor cuando sana el corazón, cuando sana el alma. Y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ese crimen, ese adulterio, bórralo todo. Si hay alguna visita que está viniendo a Dios, Dios es real. Dios nos ama. Dios te está llamando en este tiempo. Si este video lo va a ver alguien o lo está viendo en estos momentos, Dios te ama y te quiere rescatar, darte gozo, alegría, quiere reparar tu vida. Quiere renovar, dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, créalo. ¿Qué le estaba diciendo a David? Estoy abriendo mi corazón, estoy cediendo a la influencia de ¿qué? De tu espíritu. Transfórmame, entra en mi vida. Déjame tomarte en serio, Señor. Yo necesito de ti, Señor. No es el hombre lo importante. No es el que está hablando lo importante. Eso es lo que dice la palabra de Dios hoy a ti y a mí. Somos instrumentos imperfectos. Como lo era David, como lo era Balaán. Pero tenemos que tomar la decisión hoy de entregar nuestra vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Cada día es un día de oportunidad. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¡Wow! Espíritu noble me sustente. No hay cosa más linda, más que un milagro como el que hemos visto en video, que ver un corazón transformado. Un corazón que antes era triste, gruñón, peleón. Una persona ladrona, mal hablaba, y verlo transformado con un espíritu de gozo, de alegría y de paz. Y siendo un instrumento para bien de otros, no para dañar a nadie. Ese es el plan de Dios, salvarte hoy. Y que hoy en un mundo de dificultad tú puedas ser un instrumento para los demás. Para poder salvar a otros, para poder hablarles a otros. Porque David no termina el Salmo 51 y el que no se conoce el Salmo 51 sabe, y no lo voy a terminar de leer, pero dice que pueda él entonces ser a otros, ¿qué cosa? Testimonio. En otras palabras, pero está diciendo que yo puedo hacer, después que yo me recupere, yo puedo hacer un testimonio para los demás. Qué lindo en una iglesia, una persona que está por el suelo, y luego se levanta en el nombre de Cristo y dice, ¿qué ha pasado con esta persona? ¿Qué ha pasado con esta persona? Que Dios, Él cedió, abrió el corazón y Dios entró y cortó, la palabra de Dios cortó y arrancó todo aquello que me molestaba para seguir adelante feliz y contento. Hoy podemos vivir feliz, hoy podemos vivir confiados, tranquilos en medio de todo este mundo que se está desmoronando a pedazos. Y el que no lo quiera ver, el que no quiera darse cuenta, Cristo está muy cerca. Tú tienes y yo tengo que tomar una decisión hoy. Hoy es el día de salvación. Dice Elena de White, y voy concluyendo, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Tristeza por el pecado y abandono de qué. ¿Y quién produce eso en mí? Dios. Yo no puedo esperar a estar bien para venir a Cristo. Dice Elena White, no puedes esperar a estar bien para venir a Dios. Ven como estás, porque Él quiere transformar tu vida. Dice, no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Por lo tanto, una de las oraciones que podemos hacerle a Dios es, Señor, muéstrame cómo estoy. Déjame ver el pecado como es, la gravedad de jugar con el pecado, como jugó Balaán, con la codicia, en este caso. Pecados hay muchos y variedad. Y de muchas manifestaciones se puede mostrar. Pero ayúdame a aborrecer mi condición pecaminosa, viéndote ¿qué? Tu santidad. Solo a la luz de Cristo podemos vernos como somos. Vamos a ver si Elena de White lo dice o no. Dice ahora, y aquí viene un párrafo clave. Un día, yo lo expliqué una vez, entre los jóvenes allá en Guira de Melena, en mi pueblo en Cuba, me senté con los jóvenes en la tarde de sábado. Pastor Arrebato, me senté con Chávez, en casa de Chávez, allá con los jóvenes, y les dije, de este párrafo necesito una palabra que es clave. Una sola palabra. Y a las 2 horas fue que dieron con la palabra. Miren la palabra cuál es. Esta prueba se la hice a mi esposa en la cama. Y me dijo, esa es la palabra. Le dije, gracias a Dios que ha puesto esa palabra en tu corazón. Escuchen, dice, pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne, entiende, comprende algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios.
¿Cómo? Cuando el corazón cede, abre, cuando se abre, puede entender realmente la santidad de la ley de Dios. Es que se puede dar cuenta que la ley de Dios nunca pudo ser abolida, que es eterna, porque refleja el carácter de Dios. Dice Elena también, fundamento de su gobierno, la ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Cristo, ilumina las cámaras secretas del alma. Y esta es una de las partes que más me gusta del camino de Cristo. Ilumina mi corazón, mi mente, me veo como soy realmente, que no valgo nada a menos que Cristo me dé el valor que yo tengo y que tú tienes. Tremendo valor. Si hay alguien hoy que ha entrado a este lugar, cree que todo le va mal, que no avanzo, que tengo problemas, que mira que lucha, que estoy enfermo, que ya estoy mayor, que mi vida se va acabando, todavía estás comenzando tu vida, porque la eternidad no ha comenzado aún. Pero ahora, si aceptas a Cristo, la puedes empezar a vivir aquí, como Pablo la vivió y como todos los héroes de la fe fieles, para entonces entrar a la patria celestial. Israel caminó casi en el borde de entrar a la Canaán terrenal. Nosotros estamos casi al borde de entrar a la Canaán celestial. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Dice, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. Por eso David dice, si hay algo oculto en mi corazón, muéstramelo, Señor. Hay algo que te estorba, hay algo que te está molestando, hay algo que te ofende, muéstramelo, Señor. Muéstramelo porque yo quiero salir de eso. Quiero que tú lo sanes, quiero que tú me sanes, para yo ser feliz y poder ser en la sociedad alguien que pueda ayudar a otros a salir del pecado y de la muerte. No fueron los judíos los que fueron salvados, es la obra más grande. La obra más grande, a pesar de que esa fue grande, salvar a alemanes que salvaron judíos, personas que salvaron en ese momento crucial de la historia, salvaron vidas. La más importante obra que se puede hacer es rescatar a las personas del mal, del pecado y como consecuencia la muerte. Y esa es la tarea que Dios quiere cuando estemos listos a hacerla. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante de aquel que escudriña los corazones, lo que le pasaba a David. Escudriñame, investígame, revísame para verme. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión con el cielo. ¡Wow! Ese David se sentiría feliz cuando le quitó el peso de culpa. David sufrió mucho porque vio a su primer hijo, el hijo de esa mujer, morir. Comprendió las consecuencias del pecado y quedó en la historia plasmado para que nosotros también entendamos que el pecado trae consecuencias. Aunque nosotros rectifiquemos, puede ser que los que estén alrededor, que hayan visto nuestras vidas, queden afectados por las cosas que hicimos, como Manasés. Manasés se convirtió de 40 años a hacer el mal, pero sus hijos siguieron haciendo el mal, porque vieron a su padre ¿qué? Hacer el mal. Hay consecuencias. El pecado es como una bomba que se expande y destruye todo lo que toca. Tenemos que tener mucho cuidado. No es que Dios nos perdone ya. Amén, por eso, claro, es lo primero. Pero pensemos también en aquellos que podemos afectar por nuestra mal testimonio como cristianos. Porque no hay cosa peor que un testimonio malo de un cristiano. Eso es terrible para Dios y para el Evangelio. Dice, necesitamos abrir nuestro corazón a Dios y venir a Él como estamos. No podemos arrepentirnos y arreglar nuestra vida para venir a Cristo, lo que les decía. Venimos a Cristo como estamos. El que tiene el poder de limpiar y de hacer un corazón nuevo dentro de nosotros, dice de este párrafo, que al abrir nuestro ser a Dios, podremos vernos como somos. La oración de David, dice Elena, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar del juicio de la amenaza, lo que pasó con Balaam. No, David veía la enormidad de su transgresión, lo grande que era su pecado y la contaminación de su alma y aborrecía su pecado.
no solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Qué alegría cuando estamos en paz con Dios, que podemos estar en paz con los demás. Porque yo no puedo estar en paz con Dios si no estoy en paz con los demás. Es imposible. No, estoy peleado con todo el mundo y estoy en paz con Dios. No, es imposible eso. Aún estás pecando. Tienes que arreglar tus cuentas con Dios y con los demás. Dios es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Cuando tú cedes, cuando yo cedo, cuando yo le permito que Él entre, cuando yo le digo, entra en mi corazón, Señor, mira mi condición, Señor, como David. Es importante esto. En otras palabras, cuando Jesús regrese, habrán dos grupos, solo dos grupos. Uno de los que habrá cedido y habrá permitido que Cristo entre en el corazón y transforme su vida. El otro grupo habrá estado jugando con el pecado, unos pensando que estaban adorando a Dios, pero jugando con el pecado, otros que nunca quisieron aceptarlo, otros que un día estuvieron y dejaron de estar, que serán los peores enemigos de la iglesia, lo sabemos. Aquellos guardadores del sábado y Selena de Guay serán los peores enemigos, pero una cosa sí puedes tener segura antes de concluir, que si hoy abres el corazón a Dios, Dios va a obrar en tu vida, con toda sinceridad, Dios va a obrar en tu vida y va a transformar tu corazón. Y te va a decir cuál es el propósito para el cual naciste en esta tierra. Oremos todos de pie. ¿Hay alguien que quiera entregar su corazón a Dios que no conoce de Cristo? ¿Hay alguien que dice, yo quiero en estos momentos entregar mi vida, nunca se le ha entregado a Cristo? Si es así, puede pasar al frente. No importa quién está aquí, pero Cristo está. Y es Cristo que transforma. Si alguien quiere venir aquí, podemos orar también. Si se quieren quedar, pueden quedarse como quieran. Pero vamos a orar a nuestro Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este llamado que nos haces. A todos, porque tú nos amas a todos. Querido Dios, nuestra condición es mala. Somos humanos, pecadores. Necesitamos del perdón, de la justicia de Cristo, que nos cubra completamente y nos limpie de todo pecado. Señor, en nuestro hogar, tranquilamente, podamos, oh Dios, confesarte cada uno de nuestros errores, de cómo nos gusta, qué es lo que nos gusta, y si hay algo oculto, como dice Elena, en nuestro interior, ilumina las cámaras secretas de nuestra alma y permite que podamos vernos como somos, Señor. Transfórmanos, pon el gozo y la salvación como lo pusiste en el David. Haz de nosotros vidas de propósitos, que podamos llevar el Evangelio conforme a tu voluntad, según los dones que tú nos has dado. Y si no hemos descubierto aún los dones, que podamos saber cuáles son, Señor. Pero ayúdanos que tu Espíritu no se aparte nunca de nosotros, Señor, sino que nos guíe al arrepentimiento sincero y podamos, Señor, vivir una vida feliz, gozosa, dando testimonio de tu gracia, de tu amor y de que pronto has de regresar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.